Principios jurisprudenciales. El debido proceso es un derecho humano con la estructura multidimensional que caracteriza los derechos fundamentales de un Estado democrático constitucional. Ferrajoli, mediante su teoría del constitucionalismo, expone que el Estado democrático constitucional se distingue de otros modelos de Estado por la estructura normativa que tiene la democracia y por el rol garantista de su constitución, el cual radica en su contenido o sustancia. Los derechos fundamentales. Estos derechos son normas sustantivas que trazan límites negativos y vínculos positivos sobre lo que legítimamente el poder estatal puede decidir y hacer. Los derechos humanos y las garantías son derechos elementales a favor de los gobernados y, en contrapartida, representan restricciones al poder público en tanto indican lo que los gobernantes pueden hacer y aquello que no pueden dejar de hacer. Los derechos humanos y las garantías son derechos elementales a favor de los gobernados y en contrapartida representan restricciones al poder público en tanto indican lo que los gobernantes pueden hacer y aquello que no pueden hacer. En el Estado moderno ha jugado un importante papel histórico la progresiva positivización de los derechos humanos en las constituciones y en los tratados internacionales, debido a lo cual se les denomina como derechos fundamentales, definidos del siguiente modo. Son aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del estatus de persona, de ciudadanos o personas con capacidades de obrar, entendidos por derecho subjetivo, cualquier expectativa positiva de prestaciones o negativa de no sufrir lesiones adscrita a un sujeto por una norma jurídica. Los derechos fundamentales indican una relación jurídica de supra o subordinación entre los gobernados y el Estado. Para distinguir los derechos fundamentales de los derechos individuales, Ferrajoli afirma que los primeros tienen su lugar en la esfera pública. Son universales, indisponibles, inaliables, inviolables, intransigibles y personalísimos, en tanto los segundos corresponden a la esfera privada, es decir, son los derechos patrimoniales que son disponibles, negociables y alienables, y que por esas características son el origen de las desigualdades y las diferencias. Ferrajoli señala que en la Constitución se pueden distinguir dos tipos de derechos fundamentales: los derechos de libertad y los de derechos sociales. Los derechos objetivos de libertad o de hacer son derechos individuales de autonomía de las personas, que son las facultades de comportamientos propios, que consisten en expectativas negativas de no sufrir lesiones por parte del Estado, es decir, el ejercicio sin obstáculos de las libertades. Los derechos sociales son subjetivos, consistentes en expectativas positivas de recibir prestaciones por parte del Estado, que son expectativas de comportamientos ajenos, como el derecho a la salud y a la instrucción, a la educación, a la vivienda, a la formación y otros similares. El Estado mexicano tiene las bases de un Estado democrático constitucional, principalmente el reconocimiento de los derechos fundamentales y de los medios de control constitucional. El artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé su primer párrafo que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos y de las garantías de protección reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales suscritos por México en la materia, lo que en este nuevo paradigma constitucional se denomina como un bloque de constitucionalidad. Una definición de derechos humanos también puede ser que son las facultades y prerrogativas que son inherentes a una persona humana con su propia naturaleza. El derecho de audiencia es un derecho fundamental sustantivo cuyo contenido, espíritu o fin último es evitar que se deje en estado de indefensia al posible afectado como un auto privativo de autoridad que tenga por objeto la disminución, el menoscabo o la supresión definitiva de un derecho fundamental. El derecho sustantivo de audiencia viene a constituir el principio relativo a que no puede haber privación de un derecho sin juicio propio, es decir, que el gobernado tenga la oportunidad de ser oído y vencido en un juicio antes de la imposición de actos privativos. Este derecho tiene eficacia transversal en todo el sistema jurídico, pues la oportunidad defensiva es exigible frente a cualquier acto privativo de derechos humanos que efectúe el poder público.
El debido proceso es un derecho humano complejo que se encuentra en constante evolución jurídica, por lo cual no tiene una definición clara en la legislación nacional ni internacional. El debido proceso como derecho humano se encuentra reconocido por diferentes instrumentos internacionales suscritos por México, que en lo general coinciden en su esencia, como el artículo 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Este último artículo se refiere a las garantías judiciales y estipulan toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella. Tutela constitucional. La tutela constitucional de los derechos fundamentales permite la consideración del Estado constitucional y democrático de derecho. Ciertamente, el fortalecimiento de la justicia se debe a la protección y control jurisdiccional de los derechos fundamentales, al papel de los tribunales internacionales garantes de tales derechos, cuyas sentencias impiden a los diferentes países un rezago en su normativa interna y la efectividad práctica de los derechos fundamentales reconocidos en los instrumentos convencionales. Desde este enfoque no podemos ver nuestro sistema jurídico como un sistema aislado o tomar a pie juntilla el clásico modelo kelsiano, cuya pirámide de fuente del derecho es cerrado por la ley suprema. Si bien la Constitución conserva su hegemonía como norma suprema, esta debe entenderse e interpretarse a la luz de su intersección con normas cuyo origen son de fuente internacional, pero que impactan en el orden interno, convirtiéndose en parte del sistema jurídico, de ahí su obligatoriedad. La justicia constitucional en México, con sus matices, tiende hacia un sistema de control mixto, en razón de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme a los preceptos constitucionales 103, 105 y 107, ostenta la supremacía en la protección del texto constitucional federal, teniendo asimismo la supremacía orgánica al encontrarse en la cúspide de la pirámide jurisdiccional, con todo y que el sistema federal mexicano implica la existencia de dos niveles o esferas del gobierno judicial, federal y local, dos órdenes autónomos y no subordinados el uno con el otro. Lo cierto es que el Poder Judicial Federal puede anular decisiones de los jueces ordinarios o tribunales locales y no a la inversa. Así, el control abstracto, mediante el cual la Suprema Corte de Justicia mexicana lleva a cabo el control de la constitucionalidad, con total abstracción de la aplicación concreta del derecho, resolviendo una discrepancia en torno a la conformidad o no de un texto legal con la Ley Suprema Federal. Si el resultado del examen de constitucionalidad es negativo, esta forma no se podrá aplicar luego en ningún caso, pues deberá expulsarse del ordenamiento jurídico. Esta competencia exclusiva de control constitucional, que en las últimas décadas se ha venido perfilando en favor de la Suprema Corte, se ejerce a través de procesos especiales, tales como acción de constitucionalidad o controversias constitucionales. Los derechos fundamentales como garantías procesales se convierten tanto en derechos objetivos como en derechos objetivos fundamentales. Sabemos que en sí mismos los derechos fundamentales son garantías, pues muchos de ellos, como es el caso del debido proceso, se traducen en el derecho de los ciudadanos a exigir de los poderes públicos la protección de sus derechos, como el reconocimiento de los medios procesales adecuados para garantizar una buena defensa ante los órganos jurisdiccionales. Por un parte, el derecho fundamental de igualdad tiene una doble naturaleza, tanto sustantiva, al oponerse como límite a la autoridad, como adjetiva, pues el derecho fundamental de igualdad es uno de los principios rectores de todo el proceso para garantizar la imparcialidad del mismo. El importante papel que desempeñan los derechos fundamentales de naturaleza procesal es evidente no solo para reparar el daño en la esfera de derechos del individuo, sino también en el beneficiario del sistema de justicia constitucional. Centrándonos en los derechos fundamentales, que es objeto de nuestro estudio, podemos decir que por debido proceso podemos entender una defensa que conserva la observancia de todos los principios inherentes al proceso que permitan una tutela adecuada y efectiva, condiciones que deben ser cumplidas para una adecuada defensa por su causa
se está decidiendo por el órgano jurisdiccional, que es el acceso a la justicia como garantía para ser oído y vencido en juicio. Fin.